50 millones de años atrás, la Antártida era una exuberante selva tropical, hogar de aves aterradoras de casi 3 metros de altura. Una garra recién descubierta en la isla Seymour confirma su presencia, pero nunca se ha encontrado un cráneo ni un esqueleto. ¿Podría sobrevivir algo bajo el hielo de la Antártida? Vamos a sumergirnos en el tema. Cuando la mayoría de las personas escucha la palabra Antártida, piensa en una vasta extensión de hielo, tormentas implacables y un desierto helado donde la vida apenas se aferra a los bordes. Pero hace más de 50 millones de años, la Antártida que conocemos hoy era un mundo completamente diferente, repleto de vida. En aquel entonces, no era una tierra de hielo y viento. Estaba dominada por bosques imponentes, selvas densas y la luz del sol filtrándose a través de capas de helechos gigantes. Resonaban en ese dosel prehistórico los gritos de criaturas extrañas y poderosas, algunas con plumas, otras más grandes que cualquier ave viva hoy en día. Según datos de 2023 del British Antarctic Survey, partes de la antigua Antártida alcanzaron temperaturas promedio de alrededor de 20 grados Celsius, haciéndola más cálida que ciudades como Londres durante la primavera. Este clima dramático fue posible porque la Antártida no estaba aislada en el fondo del planeta. Aún estaba conectada a una enorme masa de tierra prehistórica llamada Gondwana, unida a lo que hoy son América del Sur, África, Australia e India. Estas conexiones permitieron que los animales migraran, evolucionaran y prosperaran a través de vastos ecosistemas compartidos. Los fósiles descubiertos en la isla Seymour revelan que reptiles, aves, marsupiales e incluso plantas tropicales una vez florecieron allí. No son solo restos, son pistas de un ecosistema próspero en un lugar ahora cubierto por glaciares. Y ahí es donde la historia toma un giro escalofriante. El mismo puente terrestre que conectaba la Antártida con América del Sur pudo haber servido como una puerta de entrada para uno de los depredadores más aterradores del mundo prehistórico, las llamadas aves aterradoras. Estos gigantes sin alas, algunos de casi 3 metros de altura, dominaban el paisaje con sus picos mortales y su sorprendente velocidad. Desde la selva hasta el glaciar, de un mundo verde repleto de depredadores ápice al lugar más desolado de la Tierra, la Antártida no solo cambió por completo su identidad. Sin embargo, incluso bajo el silencio helado de hoy, el pasado aún persiste. Troncos de árboles fosilizados, polen antiguo y huesos de dinosaurios susurran sobre un mundo que alguna vez fue. Y a medida que los científicos continúan descubriendo estos secretos, una cosa es cierta: la historia de la Antártida está lejos de haber terminado. Hace más de 40 millones de años, antes de que esta tierra estuviera enterrada bajo el hielo, la Antártida prehistórica era un mundo exuberante de densos bosques y ríos pantanosos. Y en esa jungla primitiva, un depredador reinaba, feroz, rápido e inigualable. No era un dinosaurio, no volaba, pero corría con una velocidad mortal y golpeaba con una precisión aterradora. Era un ave. Con más de 2 metros de altura y un peso superior a 130 kilos, esta bestia emplumada no era un gigante gentil. ¿Su nombre? Phorus racos, también conocida como el ave aterradora. Según el informe del United States Geological Survey y el Instituto Antártico Argentino, los paleontólogos desenterraron 2 enormes garras curvas en la isla Seymour, que datan de hace entre 40 y 50 millones de años. Estas armas fosilizadas confirmaron lo que muchos solo habían sospechado. Las aves aterradoras una vez vagaron por la Antártida. A diferencia de las aves modernas, no volaban, cazaban a pie. Sus picos, curvados como ganchos de carnicero, estaban diseñados para perforar y desgarrar. No necesitaban garras para matar, solo un golpe aplastante de ese pico era suficiente. Un estudio publicado en Paleobiology Today en 2023
Estimó su velocidad máxima en más de 31 kilómetros por hora, comparable a las avestruces actuales. Pero no eran animales de presa, eran depredadores. Con ojos orientados hacia adelante y patas diseñadas para correr, las aves aterradoras dominaban el suelo del bosque. Durante años, los científicos creyeron que estaban confinadas a América del Sur. Pero este descubrimiento antártico reescribe esa teoría. Estos depredadores, ápice una vez dominaron las selvas más australes del planeta cuando la Antártida era cálida, verde y próspera. Sin embargo, solo hemos encontrado una garra, sin cráneo, sin esqueleto completo, solo un rastro violento de un cazador desaparecido. La pregunta es, ¿qué más espera bajo el hielo? Según el Paleobiology Consortium Review, el registro fósil de Phorus racos en la Antártida termina abruptamente, sin una capa de extinción, restos de impacto o cualquier señal de colapso. La evidencia simplemente se detiene. Entonces, ¿qué pudo haber causado la caída de un depredador superior, más rápido que su presa, más fuerte que sus rivales? Los investigadores han reducido las posibilidades a 3 teorías escalofriantes. La primera apunta a un congelamiento lento e implacable. A medida que la Antártida se desplazaba hacia el sur durante millones de años, su clima se enfrió. Las selvas se convirtieron en tundra, la lluvia se transformó en nieve y las especies de presa disminuyeron. Las muestras de núcleo del Wilkes Subglacial Basin, publicadas por el Archivo Climático Europeo en 2024, muestran un declive constante en la diversidad de plantas antes de la transición Eoceno-Oligoceno. A medida que la red alimentaria se desmoronaba, las aves aterradoras enfrentaron una extinción en cámara lenta. Estaban diseñadas para la fuerza y la velocidad, pero no para la nieve, explica la doctora Nina Talbot del Global Earth Systems Project. La segunda teoría se centra en su dieta altamente especializada. Una muestra de intestino fosilizada descubierta en el sur de Patagonia, en 2023, reveló restos de mamíferos similares a roedores, posiblemente una fuente de alimento clave. Pero a medida que esos mamíferos se extinguieron o migraron al norte, las aves quedaron atrapadas en una tierra cada vez más árida. Incapaces de buscar comida o adaptarse, su estrategia de supervivencia fracasó. La tercera teoría gira en torno a la competencia silenciosa. A medida que los mamíferos se diversificaron y se trasladaron hacia el sur, trajeron consigo características mejor adaptadas a un mundo cambiante. Caza en grupo, excavación y regulación de la temperatura. Según el Dr. Kaito Nishimura de la Universidad de Kioto, los mamíferos no los aplastaron, los superaron en resistencia. Y sin embargo, nunca se ha encontrado un esqueleto completo, solo una garra, congelada en el tiempo. Lo que lleva a la inquietante pregunta, ¿desaparecieron realmente? ¿O algo más extraño evolucionó bajo el hielo? Antes de continuar, tengo una solicitud especial de 10 segundos para todos ustedes que están escuchando. Si pueden ayudarme de alguna manera, solo presionen el botón de notificación y denle al botón de suscribirse. Significa mucho. Realmente apoya este canal. Y si hacen eso por mí, prometo que mi equipo y yo haremos todo lo posible para hacer este programa aún mejor para ustedes. ¿Trato? En los últimos años, la Antártida se ha convertido en una de las fronteras fósiles más dinámicas de la Tierra. Y en el centro de todo está la isla Seymour, cerca de la punta de la península antártica, un lugar que algunos investigadores llaman la piedra roseta de la prehistoria del sur. Esta franja de tierra de 21 millas, a menudo azotada por vientos bajo cero y enterrada bajo la nieve, está revelando formas de vida perdidas durante más de 40 millones de años. Según el informe del British Antarctic Survey, más de 200 muestras fósiles fueron recuperadas en la isla Seymour durante una sola expedición de verano de 3 meses. Los hallazgos incluyen desde huesos de aves antiguas hasta fragmentos de pingüinos gigantes y material vegetal fosilizado. Pero sacarlos no es tarea fácil.
Los equipos de campo trabajan en condiciones brutales, con manos congeladas, hielo inestable bajo los pies y brumas repentinas que pueden detener las operaciones. Incluso durante los meses más cálidos, las temperaturas rara vez superan el punto de congelación. El Dr. Jonah Caldwell, un paleontólogo del Programa de Investigación Polar de los Estados Unidos, lo expresó así. Algunos días, el viento es tan brutal que tus herramientas se congelan a tus guantes. Pero luego rompes una roca y expones parte de un fémur. De repente, el frío desaparece. Estás sosteniendo un momento intacto durante 50 millones de años. Para acelerar el descubrimiento en estos entornos extremos, los científicos ahora utilizan sistemas de mapeo con drones, radar de penetración terrestre y muestreo de núcleos de alta resolución. Estas tecnologías les permiten escanear capas de sedimento profundo sin perturbar el frágil hielo de arriba. Un avance se produjo en 2024, cuando las muestras de núcleo extraídas de las montañas transantárticas revelaron rastros de material orgánico antiguo encerrado en ceniza volcánica. Esto podría ser evidencia de canopias forestales perdidas hace mucho tiempo y de los depredadores que cazaban debajo de ellas. Pero estos equipos no solo están persiguiendo huesos, están esperando algo más, un ave aterradora fosilizada completa, un esqueleto que podría revelar cómo vivió, cómo cazó, y qué finalmente la llevó a desaparecer. Por supuesto, con un continente 2 veces el tamaño de Australia y mayormente enterrado bajo hielo antiguo. Esa búsqueda podría llevar años. Aún así, con los avances en tecnología, la creciente colaboración global y más terreno expuesto cada año por el deshielo glacial, la Antártida está cediendo lentamente sus secretos, una pista congelada a la vez. Bajo la enorme capa de hielo de la Antártida, yace un mundo oculto, uno que los científicos apenas están comenzando a explorar. Se han identificado más de 400 lagos subglaciales en todo el continente, sellados del exterior durante millones de años. El más grande de todos, el lago Vostok, descansa bajo más de 3.700 metros de hielo sólido, según el informe del Geological Survey of Antarctica de 2025. Este lago nunca ha visto la luz del sol. Ningún viento agita su superficie. No cae nieve. Y hasta ahora no ha habido presencia humana. Sin embargo, se mueve. En 2023, instrumentos sísmicos detectaron ligeros cambios en el techo de hielo sobre el lago Vostok. Estos temblores, analizados a través de los datos de Cryosat de la Agencia Espacial Europea, sugieren ya sea calentamiento geotérmico desde abajo o cambios de presión posiblemente vinculados a actividad biológica. Eso abre una posibilidad. ¿Podría la vida haberse adaptado en total aislamiento? Si organismos microscópicos lograron sobrevivir en estos lagos antiguos y sellados, ¿podría algo más grande haber hecho lo mismo? Y si las aves aterradoras eran tan adaptables como creemos, rápidas, poderosas y potencialmente resistentes a climas más fríos, ¿podrían haber sobrevivido, o un primo evolutivo, mucho más tiempo de lo que pensábamos? Por supuesto, no se ha encontrado evidencia concluyente. No hay plumas congeladas atrapadas en medio de un ataque. No hay cráneos perfectamente preservados esperando en el hielo. Pero la Antártida es una maestra del ocultamiento. Según el informe de 2025 del Consejo de Ciencias Ambientales de las Naciones Unidas, menos de la mitad de 1% de la masa terrestre del continente es actualmente accesible para la investigación de fósiles. Eso significa que más del 99% permanece enterrado, intacto, inexplorado, y posiblemente ocultando las respuestas que aún estamos persiguiendo. ¿Qué crees que se esconde bajo el hielo? ¿Una nueva especie? ¿Un depredador olvidado? ¿O algo aún más extraño? Deja tus teorías en los comentarios. Nos encanta escuchar tus ideas más locas. Mientras las imponentes aves aterradoras dominaban la Tierra, el antiguo mundo de la Antártida estaba repleto de depredadores arriba, abajo y en las profundidades de sus aguas heladas. No era solo un lugar salvaje, era un campo de batalla de gigantes.
Olvida los pingüinos en smoking que caminan torpemente hoy en día. En la Antártida prehistórica, los pingüinos estaban a la altura de los humanos. Una especie, Palaeudiptes klekowski, alcanzaba más de 2 metros de altura y pesaba casi 250 kilos, como se documentó en un estudio de 2024 del Museo de la Plata en Argentina. No eran nadadores torpes, eran cazadores en forma de torpedo, atravesando el océano austral con precisión mortal. Sus largos picos en forma de lanza los convertían en eficientes cazadores de peces y calamares. Y más profundo aún, ocultos en la fría oscuridad del océano, esperaban bestias más extrañas. El calamar colosal, Mesonichoteuthis hamiltoni, aún acecha estas aguas hoy en día. Pero en el pasado, pudo haber sido incluso más masivo y más agresivo. Los especímenes modernos, según el Programa de Investigación del Océano Austral de NIWA, han medido más de 12 metros de longitud. Sus ojos son del tamaño de platos, y sus tentáculos están revestidos con ganchos afilados y giratorios, lo suficientemente potentes como para marcar a las ballenas. Estos gigantes cazan en la oscuridad, atacando rápido y arrastrando a sus presas hacia picos revestidos de bordes aserrados. Y mientras el calamar colosal de hoy sigue siendo uno de los depredadores más esquivos de la Tierra, sus ancestros pueden haber sido aún más mortales. Mientras tanto, patrullando las heladas aguas de arriba estaban las orcas, que siguen siendo uno de los depredadores más inteligentes del planeta. Pero sus parientes antiguos no solo eran inteligentes, eran estratégicos. Según los datos de seguimiento del Consejo de Monitoreo de Cetáceos del Mundo, las orcas modernas en aguas antárticas utilizan tácticas de caza coordinadas, rodeando a sus presas con precisión de manada de lobos. Los científicos creen que este comportamiento puede haber evolucionado a partir de grupos ancestrales más grandes y antiguos, haciendo que las orcas antiguas fueran aún más formidables. En la Antártida prehistórica, los depredadores chocaban con depredadores. Los pingüinos gigantes cazaban bajo las olas. Los calamares colosales emergían de las profundidades, y las orcas los acechaban a ambos con un trabajo en equipo calculado. No se trataba solo de sobrevivir, se trataba de dominar, a una escala que pocos ecosistemas han igualado. Entonces, ¿cómo pasó la Antártida de ser una cuna de gigantes a la tumba helada que conocemos hoy? En 1986, un colosal iceberg tabular, que más tarde se llamó Iceberg 23 Alpha, se separó de la costa oriental de la Antártida. Pero en lugar de flotar hacia el océano austral como la mayoría de los icebergs, hizo algo inesperado. Se quedó atascado. Durante casi 40 años, este gigante congelado permaneció atrapado a lo largo de la costa, sostenido firmemente por el fondo marino. No fue hasta 2024 que fuertes corrientes oceánicas finalmente lo deslodaron. Pero incluso entonces, no flotó libremente. Fue arrastrado a un vórtice oceánico en espiral, girando durante otros 8 meses antes de comenzar finalmente su lento viaje hacia el mar. Según el informe de Dinámicas Marinas Antárticas, la trayectoria de un iceberg está lejos de ser simple. El movimiento está moldeado no solo por la gravedad, sino también por patrones de viento, fuerzas de marea, crestas submarinas y corrientes de aguas profundas. Lo que puede parecer aleatorio está en realidad controlado por un sistema complejo y en movimiento. Y eso nos lleva a la otro concepto erróneo común, uno que probablemente has escuchado. Algunos rumores en línea afirman que los humanos no pueden viajar más de 311 kilómetros tierra adentro en la Antártida, culpando a todo, desde muros de hielo infranqueables hasta combustible de avión congelado e incluso bajos niveles de oxígeno. Hay un muro de hielo, pero no es una barrera de ciencia ficción. Se llama plataforma de hielo. Estas plataformas se forman naturalmente cuando los glaciares se deslizan fuera del continente y se extienden sobre el océano. Según el Centro Nacional de Datos de Nieve y Hielo,
Las plataformas de hielo constituyen aproximadamente el 34% de la costa de la Antártida. Pueden elevarse cientos de pies sobre el nivel del mar y extenderse por millas, pero son completamente naturales. Y sí, los humanos van mucho más allá de los 300 kilómetros tierra adentro. En el mismo centro del continente se encuentra la estación Amundsen Scott, en el Polo Sur, una instalación de investigación operativa durante todo el año. Científicos, ingenieros y personal de apoyo rotan regularmente, realizando experimentos en todo, desde astrofísica hasta sistemas climáticos. Los suministros llegan por aire o a través de convoyes terrestres. No es una conspiración, es solo ciencia y logística. Una de las imágenes antárticas más virales muestra lo que parece ser una puerta rectangular tallada en una montaña. La especulación en línea la ha vinculado a bases alienígenas, instalaciones militares secretas o portales ocultos. Pero la verdad es solo un iceberg encallado. Un trozo de hielo flotante que se deslizó hacia aguas poco profundas, se atascó y comenzó a derretirse de manera desigual. Con el tiempo, el viento, el sol y la presión del terreno circundante lo esculpieron en una forma que parece artificial. Según un estudio del Programa Europeo de Imágenes de la Criósfera, las fluctuaciones del viento y la temperatura en la Antártida producen frecuentemente formaciones simétricas en el hielo y la nieve. Estas ilusiones ópticas son comunes, especialmente cuando se ven desde ángulos satelitales con baja resolución. Así que, aunque puede ser tentador creer en puertas misteriosas y mundos ocultos, la realidad es aún más extraña. La Antártida no necesita mitos. Su verdad congelada ya es extraordinaria. ¿Cuál es el mito más loco de la Antártida que has escuchado? Déjalo en los comentarios. Vamos a separar juntos el hecho de la fantasía. No olvides suscribirte y seguir el canal para descubrir más cosas interesantes. Y lo que viene a continuación, ¿cómo sobreviven los humanos en uno de los lugares más mortales de la Tierra? Te llevamos dentro de las estaciones de investigación antárticas que mantienen la ciencia viva en el borde del mundo. A lo largo de la costa helada de la Antártida se encuentra la estación McMurdo, el mayor centro de investigación en el continente. Pero no es solo una colección de laboratorios. Funciona como un pequeño pueblo. Según el informe anual del Programa Antártico de los Estados Unidos, la estación McMurdo apoya hasta 1,250 residentes durante la temporada alta de verano. La base incluye dormitorios, una estación de bomberos, una capilla, un gimnasio completamente equipado, un invernadero y una cafetería que sirve comidas calientes las 24 horas. Y sí, incluso tiene Wi-Fi. Aquí, los científicos investigan todo, desde el movimiento glacial y el cambio climático hasta la radiación cósmica. Pero cuando la investigación termina por el día, la vida continúa. Algunos investigadores se relajan con un partido de voleibol en el gimnasio. Otros se reúnen para ver películas en el salón comunitario, o simplemente se concentran en mantenerse calientes en un lugar donde el viento nunca descansa verdaderamente. Pero si viajas más tierra adentro, hacia el corazón de la Antártida, llegarás a la estación Amundsen Scott en el Polo Sur. Construida directamente en el Polo Sur geográfico, es uno de los lugares más remotos y despiadados de la Tierra. Aquí, la supervivencia no se asume, se gana a diario. Todo lo necesario para mantener la vida, comida, combustible, equipo, incluso pasta de dientes, se transporta en aviones de carga de largo alcance. No hay carreteras, no hay pueblos cercanos, no hay plan de respaldo. Las temperaturas invernales pueden caer por debajo de los 100 grados Fahrenheit, y el sol puede desaparecer durante meses. Dentro de módulos aislados, los científicos realizan investigaciones pioneras en astrofísica, glaciología y ciencia atmosférica. Afuera, su aliento se congela en el aire. Y sin embargo, el trabajo continúa. Porque en la Antártida, cada descubrimiento, sin importar cuán pequeño, revela algo extraordinario sobre las fuerzas que dieron forma a nuestro planeta y que aún pueden dar forma a su futuro.
Podrías asumir que el país más cercano sería el camino más importante. Te equivocarías. Esta es la historia de Argentina versus Chile, dos países que se encuentran a solo unos cientos de millas del continente helado. Pero solo uno de ellos controla el camino hacia el sur. Comencemos con Argentina. En teoría, tenían todo a su favor. Ushuaia, reconocida como la ciudad más austral del mundo, está más cerca de la Antártida que cualquier otro puerto importante. Es agreste, está estratégicamente ubicada y construida para el acceso fronterizo. Pero en 1969, Argentina cometió un error logístico crítico. En lugar de construir su base aérea antártica principal en la costa, establecieron la base Marambio en el interior, en un terreno elevado y rocoso en la cima de la isla Seymour. No hay carreteras que lleguen allí, los vientos son extremos, y el único acceso es en helicóptero. Según el Informe Internacional de Logística Antártica, más del 70% del presupuesto anual de operaciones antárticas de Argentina se gasta ahora solo en el transporte aéreo de personal, suministros y equipo a la base Marambio. Los retrasos por mal tiempo son frecuentes. La expansión es difícil. Y la base, aunque es esencial operativamente, sigue siendo aislada y costosa de mantener. Mientras tanto, Chile tomó un camino diferente. Y los resultados hablan por sí mismos. Justo al otro lado del agua se encuentra Punta Arenas, una ciudad que invirtió temprano en infraestructura, logística de aviación y colaboración internacional. Hoy, sirve como el centro principal para el acceso antártico. A partir de 2025, 22 países e instituciones científicas importantes operan sus misiones antárticas a través de Punta Arenas, según el Comité Científico de las Naciones Unidas sobre Investigación Antártica. La ciudad ahora alberga centros logísticos de servicio completo, procesamiento de aduanas y múltiples aerolíneas charter autorizadas a volar directamente a la Antártida. Chile también tomó una decisión crítica al construir su base antártica principal. La estación Presidente Eduardo Frei Montalva se construyó en un terreno costero plano y accesible, con una pista que acomoda grandes aeronaves durante todo el año, incluso durante breves ventanas de buen tiempo. Así como los depredadores prehistóricos desaparecieron durante un cambio ambiental masivo, otra transformación se está desarrollando hoy. Pero esta vez, lo estamos presenciando en tiempo real. En febrero de 2020, sucedió algo sin precedentes. En la isla Seymour, donde alguna vez vagaron las aves aterradoras, la temperatura diurna alcanzó los 20.7 grados Celsius. Eso fue más cálido que partes de Europa en el mismo día. Según la actualización de la Organización Meteorológica Mundial, este evento no solo rompió récords, sino que hizo añicos suposiciones de larga data sobre la estabilidad climática de la Antártida. Y desde entonces, los episodios de calentamiento se han vuelto cada vez más frecuentes, especialmente en la Antártida Occidental, una de las regiones de hielo más frágiles del planeta. Los glaciares se están derritiendo, las plataformas de hielo se están agrietando, los niveles del mar están aumentando. Estas no son advertencias distantes, ya están sucediendo. Los datos del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático muestran que la capa de hielo de la Antártida está perdiendo más de 150.000 millones de toneladas de masa cada año. Eso por sí solo es suficiente para elevar los niveles del mar global en varios milímetros anualmente, acercando a las ciudades costeras a inundaciones con cada temporada que pasa. El aumento de las temperaturas oceánicas está interfiriendo con los ciclos de reproducción de los pingüinos. El adelgazamiento del hielo marino está reduciendo las poblaciones de krill, la base de la red alimentaria del océano austral. Ballenas, focas y aves marinas dependen de ellos para sobrevivir. Incluso el suelo debajo está cambiando. El permafrost, que alguna vez se consideró permanente, está comenzando a descongelarse, liberando microbios antiguos y dióxido de carbono almacenado en la atmósfera. Lo que alguna vez fue congelado e intocable, ahora se está desmoronando. Capa por capa.
Si disfrutaste el video de hoy, por favor dale un like y no olvides suscribirte al canal. Tu apoyo significa mucho para nosotros. Haz clic en el video que aparece en tu pantalla en este momento. Espero que te encante este contenido. Comenta abajo sobre el próximo tema que te gustaría ver en nuestro canal. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo video. Gracias por estar con nosotros. Deja un comentario, dale me gusta para mostrar tu apoyo y recuerda suscribirte para más videos emocionantes. Nos vemos la próxima vez.